3, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2, vamos a leer desde el 36 hasta el 42. Hechos 2, capítulo 2, versículo 36 al versículo 42. Todos los que lo puedan hacer de pie. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le soltaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice capítulo 3, versículo 1 al 10, dice: y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Y este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, y le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por esta palabra que tú nos permites compartir, disertar en esta mañana. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas para recibir esta palabra de vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Así que en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos permites, Señor, recibir. Que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo ministre, que tú hagas en medio de nosotros como tú quieras hacer, mover y manifestar tu gloria, manifestar tu presencia. Así que en tus manos estamos, en tu presencia estamos. Te damos toda la gloria. Amén y amén. Pueden sentarse todos, amados y amadas del Señor. Hoy el tema de esta palabra es dimensionados a lo sobrenatural del Espíritu. Díganlo conmigo: dimensionados a lo sobrenatural del Espíritu. Y quiero empezar hablando acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, nosotros lo observamos en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Encontramos que en la vida del apóstol Pedro, cuando todavía no había comenzado su ministerio, todavía aquí lo vemos en lo que acabamos de leer, lo vemos ya ministrando, ya lo vemos desarrollado, ya lo vemos en todo su apogeo, moviendo un mundo, un poder sobrenatural. Y aquí se puede ver los frutos, cómo Dios lo está usando ahora. Pero cuando usted va a la vida de los evangelios, se va a encontrar la vida del apóstol Pedro, que todavía no está ministrando en ese nivel que lo vemos ministrando en la lectura leída. Entonces allí, pero hay una situación, y es que él fue llamado
en un encuentro sobrenatural con el Señor. ¿Cuál fue ese momento sobrenatural en que Dios lo llamó? Cuando lo llamó a pescar en una hora que no era la hora de la pesca, un lugar que no era el más apropiado para la pesca, y le dijo: boga mar adentro y tira la red. Él tiró la red, y cuando tiró la red dijo: yo toda la noche he estado pescando y no he pescado nada, pero en tu nombre tiraré la red. Así fue que hizo las cosas a la manera de Jesús. Y lo que observamos allí es que cuando él tiene esa manifestación, dice que tuvieron que llamar a los amigos, a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacob, para que vinieran a llenar su barca, porque la pesca milagrosa, la pesca sobrenatural, recuerda, no era la hora de la pesca, no era el lugar de la pesca, pero sobrenaturalmente Jesús activó lo sobrenatural y los peces vinieron. Cuando se activa lo sobrenatural, no hay nada que no pueda venir. En lo económico, en lo espiritual, en lo ministerial, en cualquier área, cuando se activa lo sobrenatural, la voz de Dios es escuchada, el mover del Espíritu es escuchado, y allí los peces todos escucharon el llamado sobrenatural de Jesús, que tenían que venir a comer allí de lo que había en las redes de pesca. Y la cantidad de peces fue tan grande que las dos barcas se hundían. En ese momento, en ese mover, en esa actitud sobrenatural, Pedro es llamado. Amén. Él es llamado por Dios, por Jesús mismo, el Hijo de Dios, y allí lo observamos que está siendo llamado en Juan capítulo 17. Jesús, antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, él hizo una oración por los discípulos, por todos los apóstoles y los discípulos, y dijo: así como tú me has enviado, yo los envío. Entonces significa que Pedro fue llamado, Pedro fue enviado, pero Pedro fue dimensionado por Jesús. Cuando todo el mundo estaba diciendo por ahí, Jesús le hace una pregunta: ¿qué está diciendo el común de la gente de quién soy yo? Y unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces tenían muchos conceptos las personas, pero cuando él se acerca a los apóstoles dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces el concepto de los apóstoles para eso era muy representativo, era muy importante. Pero el que sale a reducir es Pedro. Él dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Esto qué revela? Que la vida de Pedro antes de que llegara a esa gloria sobrenatural, él era un hombre de lugar secreto. Amén. Era un hombre que estaba en intimidad. Tenía a Jesús en vida. Jesús físicamente estaba con él, pero además de que Jesús estuviera con él, es un hombre que había aprendido a tener comunión con el Padre. Y entonces dice aquí que el Padre se lo reveló, le reveló que Jesús era el Mesías. Y por Pedro o Simón Pedro ser un hombre de altar, ser un hombre de oración, entonces él obtiene una revelación que lo dimensiona. Amén. Lo dimensiona a recibir las llaves del reino. Entonces le dijo: a ti te daré las llaves. Ya tu nombre no será Simón, sino Pedro, que significa piedra, que significa el fundamento profético de Cristo mismo. Dice: ya no será sino en la piedra angular, es decir, la representación de la piedra angular, porque la piedra angular es Jesucristo. Amén. Entonces tú serás esa representación, pero a ti te daré las llaves del reino. En lo que tú ates, las llaves es una autoridad. Amén. Es un poder, es una autoridad para atar cosas, para desatar cosas. Amén. Que sea lo que sea que usted necesite recibir, esas llaves del reino, y él fue el que las recibe en representación de la iglesia. Recuerde que estas llaves no eran solo para Pedro. Pedro iba a vivir su ciclo, iba a morir y lo iban a enterrar. En cuanto a su cuerpo físico, y su alma y su espíritu iban a ir a la presencia de Dios, esperando la redención, esperando la transformación. Y entonces significa que todos nos va a tocar esperar lo mismo que Pedro. Pero Pedro estaba recibiendo una autoridad, unas llaves que serían para toda la iglesia. Dios, el que está a tu lado, también era para ti. Esa autoridad no era solo para Pedro, era también para ti. Pero entonces Pedro la recibe
Y por eso es Pedro el primero que comienza a predicar y el que comienza a mover lo sobrenatural, porque a él, por haber sido dimensionado, por tener una vida de altar, de oración, de comunión, entonces estar en el lugar secreto hace que tú seas dimensionado a cosas sobrenaturales. Entonces a eso es lo que quiero apuntar en esta mañana, porque el tema de hoy es dimensionados a lo sobrenatural del Espíritu. Entonces estamos viendo que él allí es dimensionado por Jesús. Jesús es el que le entrega la llave del reino, pero realmente cuando usted lee en el capítulo 14, versículo 28, que él dice: si eres tú el que vienes caminando sobre las aguas, permite que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas. Ese era un hombre atrevido, amén. Hoy queremos levantar una iglesia atrevida, amén. Una iglesia atrevida, es decir, que se atreva, amén. No atrevida para cosas malas, sino atrevida para las cosas sobrenaturales, amén. Pronto me malentienden. Entonces, no, atreverse a las cosas buenas, a las cosas eternas, a las cosas sobrenaturales. Y Pedro era ese. Él le dice: si eres tú, permite que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y caminó Pedro. Claro que caminó. ¿Se hundió Pedro? Claro que se hundió, pero no de una vez. Y eso es lo que la gente no observa, que Pedro no se hundió de una vez. Allí dice que caminaba, amén. Dice que Jesús le dijo: ven, y él caminaba. Es decir, que él caminó sobre las aguas. Hizo lo que más nadie se atrevió a hacer, caminar sobre las aguas. Pero todavía él todavía no había sido dimensionado, y por eso todavía su fe no se había desarrollado a lo sobrenatural fuertemente. Por eso Jesús ahí lo dimensiona en unos textos mayores, allí en capítulo 16, es que observamos que él es dimensionado por Jesús. Pero ya Jesús está viendo el potencial que hay en él. Ya Jesús está viendo que es un hombre atrevido, ya es un hombre que le gusta mover lo sobrenatural, que le gusta estar moviendo las cosas poderosas y sobrenaturales del Espíritu. Entonces esa es la gente que Dios llama, esa es la gente que Dios impulsa, esa es la gente que Dios promociona, esa gente que se atreve, esa gente que está lista, que no solamente esto le pasó a Pedro, y esto le pasó a Pablo, y esto le pasó a Felipe, y esto le pasó. No, usted sabe que si Dios lo hizo con ellos, Dios también lo puede hacer contigo. Entonces usted comienza a ser un hombre, una mujer atrevido en el reino para mover lo sobrenatural. Y Dios, aunque al principio no todo le funcione, aunque al principio no todo acerte, pero si usted es un hombre, una mujer de reino que quiere ser dimensionado a lo sobrenatural, tiene que empezar a desarrollar la medida de fe que usted ha recibido. En la escuela profética hablamos de que cada uno recibe una medida de fe. Y si tú no ejercitas la medida de fe que recibes, Dios no te entrega más medidas. Es decir, el que fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Eso lo hablamos y eso lo explicamos en la escuela profética. Entonces hay gente que quiere llevar a cosas mayores, pero no desarrolla la medida que ya se le dio. A cada uno se le da una medida de fe. Entonces, si se te da una medida de fe, desarrolla esa medida de fe que te ha sido entregada. Desarróllala. Y entonces Dios te va a ver desarrollándola y te va a dimensionar a cosas que mayores. Ya Pedro había recibido una medida de fe, y él esa medida de fe se está atreviendo a ¿qué? A caminar sobre las aguas. Entonces Jesús ahora lo dimensiona a una mayor gloria. Pero cuando se ve que ese dimensionamiento que Jesús hizo en él se hizo realidad, ¿cuándo vemos que se hizo realidad? El texto que acabamos de leer, empezando la palabra, Hechos capítulo 2. Pero para usted ver el capítulo 2 tuvo que haber pasado otra cosa, y eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 1, 14 y 15. Nos habla exactamente allí y nos dice claramente que allí perseveraban en la oración como 120. Pero estoy haciendo el resumen de todos los dos versículos, no estoy leyéndolos, simplemente le estoy haciendo el resumen de lo que le dicen los dos versículos. Habla de que habían 120 personas. Dentro de esas personas estaban los apóstoles, y dentro de esas 120 personas estaba María, la madre del Señor Jesucristo, y había muchas mujeres más. Amén. Aquí, ¿cuántas mujeres hay aquí que se van a meter a mover lo sobrenatural? ¿Y cuántos varones? Amén. Amén. A mover lo sobrenatural. Y el Señor te va a ver en tu fe, va a ver tu desarrollo, va a ver tu hambre de la presencia de Dios. Pero allí lo que me llama la atención es que dice que perseveraban en oración.
permanecían en oración. Gloria a Dios. Permanecían en oración. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que provoca el avivamiento? Que permanecían en ¿qué? En oración. Ya Jesús le había dicho, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. No se vayan, esperen la promesa. Ya ellos tenían la palabra del Señor, que venía del Espíritu Santo, pero ellos necesitaban permanecer unidos. Dice que organizaron las cosas porque, gloria a Dios.